Bueno, te cuento un poco en Lucena, claro, también están por las características del término. Lucena tiene un término municipal muy extenso. La verdad es que es el cuarto de la provincia de Castellón y hubo una época en la que había más gente en las masías que en el propio municipio. Mira, te estoy hablando ahora en este momento somos 1.300, 500 personas censadas aquí en Lucena. Y en una época había 4.000 personas, pero de esas 4.000, solo 1.500 estaban en el pueblo y el resto, fíjate, estamos hablando de 3.000 y pico personas viviendo en el término municipal. ¿Qué pasa? Que ahí habían pues como 200, creo que habían 230 masías en todo el término municipal. Había una población dispersa, pues bueno, enorme. Por eso, bueno, la necesidad también eso fue un ideario de la República, acercar la educación a los ciudadanos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues hubo un plan de construir escuelas para hacer llegar la educación a los sitios donde no llegaba, porque claro, esos niños, al principio, cuando te estoy hablando de esto, en el término solo habían tres escuelas. Tres escuelas para todo el término, aparte las del pueblo. Y bueno, pues claro, estas escuelas que tenemos ahora, en este momento tenemos 7 escuelas rurales. Son de distintas épocas, pero 5 de ellas son construidas en la época de la República. Como te estaba comentando, pues eso hizo que en un momento determinado el ayuntamiento, como habían ayudas también por parte de la administración central y por parte de la Junta de Primera Enseñanza, pues habían ayudas para que los municipios construyeran escuelas por el término, pues se hizo la petición y pues se llegaron a construir 5 escuelas nuevas, de nueva construcción. Por eso las que están aquí en el término de Lucena, 5 son todas iguales. Una de ellas ya era anterior a la época de la República, que es la escuela de Fabra Lloma, y esta es diferente. Y luego también la séptima es una escuela que empezó a funcionar en 1951 cerca del Mas de Hilario, que es la escuela del Mas de Mollón. ¿Vale? Entonces, eso es un poco ya te digo que surgen con la idea republicana de escuela única que decían ellos, que en realidad era una escuela gratuita, era una escuela laica, era una escuela, en este caso eran escuelas mixtas también, las escuelas de las masías. Y, y ese ideario republicano, pues la verdad es que tomaba muchas ideas de lo que era la corriente de la nueva escuela, de Montessori, de Clapara, de Ovidi de Crowley. Bueno, ahí la verdad que el ideario republicano era muy completo. Entonces, la idea era ninguno escolar sin escuela, que todos estén escolarizados y vamos a hacerlo llegar a los sitios más remotos. ¿Vale? Entonces esa era un poco la idea de por qué surgieron todas estas escuelas en las masías. Te estoy hablando que esas nuevas construcciones, que son las que hoy tenemos, hoy en día, que además pueden, bueno, algunas están mejor y otras están peor, pero son construcciones que están todavía en pie, empezaron a construirse empezaron a construirse en el 34, se acabaron en el 36 y fíjate qué casualidad, empezaron a funcionar en febrero de 1936 y luego vino el alzamiento, empezó la guerra civil. Pero bueno, esas escuelas funcionaron todavía durante la guerra civil, funcionaron, pero te digo que es casualidad también que se acabaron de construir y a los pocos meses vino la guerra. Y sí, no Yo sé. sé que tú conmigo juntos hemos ido a entrevistar a personas. ¿Cuál es el interés, según tú, de recuperar esta memoria? Que, bueno, compartimos muchas cosas en la idea, pero
a recuperar esta memoria hoy en día? Bueno, es muy interesante recuperar esta memoria oral porque es que se va a perder. Fíjate que mucha gente que asistió a esas escuelas ahora, pues bueno, ya es gente mayor. Muchos de ellos viven, pero muchos han fallecido. Entonces, el hecho de poder recuperar, aunque sea de manera oral, es también una manera de poner en valor lo que supuso en ese momento que los niños pudieran asistir a esas escuelas de las masías. Es decir, por una parte, poner en valor el patrimonio, porque claro, estas escuelas son construcciones que ya te digo, a ver, son patrimonio municipal. Dos de ellas se han vendido a particulares y las otras, pues algunas no están en muy buenas condiciones, pero yo creo que recuperar la historia y sobre todo también por parte de la gente que ha asistido a esas escuelas hace que estas generaciones que están ahora, los niños que están ahora asistiendo a la nueva escuela de Lucena, pueden también valorar y comparar pues qué hacían sus abuelos, qué hacían sus tíos, en qué condiciones vivían y qué les suponía tenerse que trasladar pues todos los días a pie hasta las masías de las escuelas, porque en realidad las condiciones de entonces pues eran muy diferentes. Había niños que caminaban cada día pues 4 kilómetros de ida, 4 de vuelta para ir a la escuela. Entonces eso... Y además en montaña, o sea, por unos senderos que bueno, por los caminos de ferradura, que aquí han hecho también un trabajo muy interesante de recuperar esos caminos de herradura. Y bueno, pues sí, todo lo que es recuperar la historia oral, pues también ayuda un poco a entender también la escuela que tenemos, ¿no? Mirando al pasado entendemos la escuela del presente también. Pues hablando de la escuela del presente, además, conjuntamente nos has puesto en contacto con el CEIP Contesa de Lucena y el proyecto pues ha cogido otra dimensión, ¿no? Ahora hemos involucrado a los propios alumnos y alumnas de la escuela a trabajar el tema de la recuperación y así ponemos como un valor añadido que es la transmisión intergeneracional de este saber directo que así sin nosotros, que después nosotros solamente recuperemos el material, ¿no? Y lo tratamos y lo ponemos público. Y tú, claro, ¿a qué nos puede servir ahora? Como la manera de pensar la escuela, conociendo trabajando sobre este pasado. ¿Qué aporta a la escuela de hoy, del presente, justamente el trabajo sobre este pasado? Sí, pues yo creo que lo que aporta, a ver, todo el tema de recuperación de memoria histórica, yo creo que pone en valor qué es lo que han hecho de alguna manera la gente que nos ha precedido. Por ejemplo, en estas escuelas, el simbolismo creo que es muy importante porque el hecho de que fueran nuevas construcciones, que se construyeran en una época determinada, ayuda muy bien a entender los ideales también políticos de una época. Ese análisis yo creo que ahora con lo que nos cuentan las personas que están participando en el proyecto, creo que ese análisis va a ser muy rico porque fíjate que nos ayudan a leer y a interpretar lo que es la gramática escolar, porque cada cosa que nos aportan está cargada de un simbolismo, ¿no? De un significado. Cuando las abuelas cuentan, pues nos tocaba estudiarnos la enciclopedia. Pues claro, eso te da muchas pistas de cómo era la educación entonces. Pues muchas, por ejemplo, que han asistido a la Escuela Nacional Católica, ¿no? A partir ya también de la dictadura. Todo eso que te cuentan del día a día tiene un simbolismo muy interesante para analizarlo desde la perspectiva de la historia. Pero después es que está toda la perspectiva de recuperación del patrimonio y de recuperación también de la escuela de la historia oral y de poner en relación, ¿no? Las generaciones anteriores con las actuales
y que los niños puedan también valorar ese patrimonio y esa historia que es del propio pueblo, del propio territorio, y que si no es a través de este tipo de proyectos, pues es posible que se pierda. Y además has trabajado sobre, personalmente, ¿no? Sobre el concepto de escuela incluida, ¿no? Esta escuela incluida en este tipo de trabajo, pues, coge, Esa coge su dimensión. dimensión, ¿no? Justamente la idea de la escuela incluida en el territorio, cobra esa dimensión de conexión, de apertura, de lo que es la escuela con las características del entorno. Es decir, aquí en este entorno rural, el hecho de tener tantas escuelas disponibles que hayan formado parte de la historia de Lucena, el hecho de conocerlas, el hecho de valorarlas, pues es una manera también de recuperar el valor de la educación, el valor de la vida de las personas que están ahora viviendo en Lucena. Los niños lo ponen en valor, lo ponen en perspectiva. Entonces ese concepto de escuela incluida justamente lo que implica es eso, cómo la escuela, ahora a través de este proyecto por ejemplo, cómo la escuela tiene una oportunidad de conocer, no solo de conocer, sino de trabajar a partir de contenidos, de significados que forman parte del día a día de los niños y de sus familias, porque son importantes para el entorno, son importantes para el pueblo, son importantes para el territorio. Entonces, yo creo que eso es lo que aporta el proyecto de las escuelas de las masías. Entender maneras de vivir, entender el por qué en este momento tenemos esta escuela, cómo llegamos a ser tan pocos niños, cómo sucedió en un momento determinado ese éxodo rural. Sus padres, sus abuelos tuvieron que trasladarse a vivir al pueblo. O sea, esto hace que el hecho de que los niños conozcan ese pasado, puedan entender y puedan poner en valor cómo están viviendo ahora y la importancia que tiene la educación.